Ella no era cruel, tampoco estaba rota. Era magnética, la clase de mujer que hacía girar cabezas al entrar en una habitación. Hombres competían por su atención, artistas la pintaban, poetas le escribían, psicólogos intentaban descifrarla, y todos se marchaban confundidos y huecos. Ella amaba con furia, con una intensidad que quemaba, y luego desaparecía. Sin advertencia, sin cierre, solo silencio. No es que no quisiera amor, es que nadie supo desbloquear la parte de ella que lo hacía durar. Un hombre le llevó flores todos los días durante un año, y ella se evaporó. Otro le prometió el mundo. Una villa en la Toscana, un anillo de París, devoción eterna. Ella se marchó la mañana después de la propuesta. El último le dijo: «Eres todo lo que siempre quise». Ella respondió: «Entonces nunca me viste de verdad». La acusaron de ser imposible de satisfacer. Estaban equivocados. Ella esperaba algo distinto, algo que ningún hombre tuvo el poder o el coraje de darle. Hasta que apareció Freud. Freud estudió a mujeres como ella, no a las que se conformaban, sino a las que te perseguían en la memoria, a las que dejaban a los hombres hechos añicos sin mirar atrás. En uno de sus trabajos más controvertidos y suprimidos, creyó hallar la razón. No sólo por qué algunas mujeres alejan el amor, sino por qué anhelan el conflicto, por qué prueban a los hombres, por qué se enamoran del peligro y se aburren de la paz, por qué rechazan al que les da todo y se obsesionan con quien les da casi nada. No era crueldad ni caos. Era un patrón psicológico tan perturbador y tabú que lo enterraron durante décadas. Freud no solo formuló una teoría, descubrió un código, una lógica que explica por qué algunas mujeres se quedan para siempre y por qué otras desaparecen aun cuando dicen amarte. No se trata de manipulación. Se trata de ver lo que la mayoría de los hombres nunca ve, hasta que ya es tarde. La verdad es esta. No la pierdes porque no seas suficiente. La pierdes porque nunca aprendiste a despertar lo que hay enterrado dentro de ella. Y Freud lo hizo. Te han dicho que ella quiere seguridad, estabilidad y bondad. Un hombre que aparece, escucha y nunca causa drama. Ese es el mito. Pero mira más de cerca. No a lo que dice, sino a lo que hace. ¿Por qué se queda con el que desaparece por días y ignora al que le contesta en segundos? ¿Por qué se ilumina por el artista emocionalmente inaccesible y se distancia ante el hombre que planifica cada detalle de su vida? Porque la comodidad no la despierta. El desorden sí. Freud lo entendió. En sus escritos suprimidos sobre el inconsciente femenino, dijo algo directo. Lo que ella desea no es armonía, sino calor. La atracción femenina no es principalmente racional. Está anclada en la tensión. No conflicto como crueldad, sino fricción. La sensación de que hay algo en juego, algo salvaje, inaprensible, que la hace sentirse viva. Déjame contarte una historia. En 1896, una duquesa vienesa dejó a su esposo aristócrata, hombre de riqueza, estatus y devoción calmada, por un hombre de los bajos fondos, un ladrón. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Con mi marido fui preservada, con él me consumí». Freud lo anotó en sus diarios, no como locura, sino como prueba de una ley más profunda. La mente femenina no quiere ser preservada, quiere ser agitada. Esto no es nuevo, ha ocurrido desde siempre. Helena de Troya, Cleopatra, Marilyn Monroe, no fueron atraídas por la paz, las movía el fuego. La ciencia moderna apoya esta idea. Un estudio de la Universidad de Texas de 2012 encontró que las mujeres tienen un 52% más de probabilidad de perseguir a un hombre que exhibe imprevisibilidad controlada. Un hombre que no es cruel, pero sí inescrutable. ¿Por qué? Porque la imprevisibilidad activa los mismos circuitos de dopamina que el juego. En el casino emocional de la atracción,
El hombre impredecible es el que no se olvida. Otro estudio, publicado en una revista de neurociencia, descubrió que la anticipación de la recompensa enciende el cerebro más que la propia recompensa. Traducción. Tu atención cuando se da por defecto vale menos. Cuando llega inesperada es un subidón de adrenalina psicológica. Por eso el que le manda buenos días todos los días empieza a borrarse de su memoria, mientras que el que le escribe de madrugada, de improviso, queda grabado en su sistema nervioso. No es lógico, no es justo, pero es real. Porque el inconsciente femenino responde no a la perfección, sino a la presión. No a la consistencia, sino a la polaridad. Lo suave frente a lo cortante. Lo amable frente a lo inescrutable. Ella no intenta ser tóxica. Intenta sentir algo verdadero. La seguridad por sí sola es una anestesia. No se trata de ser inestable. Se trata de dejar de ser predecible. La mayoría de los hombres pierden no porque no sean buenos, sino porque son demasiado disponibles, demasiado fáciles de mapear, demasiado suaves, demasiado pronto. Ella no ansía al que le brinda paz. Desea al que la interrumpe lo justo para acelerar su pulso. Freud susurró esta verdad hace más de un siglo, pero resultaba demasiado primitiva para las historias que preferimos creer. Él vio que en el fondo no persigue consuelo, persigue el caos que la despierta. Y hay algo que Freud nunca compartió en público. No porque fuera falso, sino porque era peligroso. En sus diarios privados dejó un término recurrente que no publicó: el circuito sombra. Creía que el inconsciente femenino opera como una corriente, invisible pero eléctrica, que prueba la infraestructura emocional del hombre frente a ella. No con palabras, ni con lógica, sino con fricción. Retirada, silencio, pequeñas tormentas. Ella no procura ser cruel. Busca sentir tu columna vertebral. Freud notó que las mujeres que dejaban la huella emocional más profunda en los hombres, las que permanecían en la memoria, las que reescribían destinos, compartían algo poderoso. Todas sometían a prueba a los que las perseguían, algunas sin saberlo, otras con precisión quirúrgica. Las comparó con figuras míticas. Cleopatra, que sedujo a dos genios militares no por obediencia, sino por guerra emocional. Marilyn Monroe, cuya belleza cegaba, pero cuya imprevisibilidad hipnotizaba. Salomé, que bailó para un rey y exigió la cabeza de un profeta. Cada una aplicó presión psicológica, no para destruir, sino para revelar. Porque en la psique femenina, especialmente en lo inconsciente, el amor no se entrega, se gana, mediante pruebas de fuerza emocional. Ella evalúa. ¿Puedes sostener tu postura cuando viene la tormenta? ¿O te desmoronas en cuanto su energía cambia? Hoy, esas pruebas ya no son juegos de cortejo antiguos. Se ven así. Ella provoca una pelea de la nada y observa cómo respondes. Retira afecto para ver si vienes tras ella. Ignora un mensaje para probar si tu confianza resiste el silencio. La mayoría fracasa no por ser malos hombres, sino porque entienden mal el juego. Lo toman como algo personal. Suplen, ruegan, se desesperan. Y al hacerlo, confirman lo que ella teme, que su fortaleza era solo superficial. Pero atención, no busca la pelea, busca tu fundamento. Cuando ella crea caos, espera hallar a quien no se deje arrastrar. Se aleja emocional o físicamente, no para castigarte, sino para ver qué haces cuando ya no la validas. Colapsas, persigues, te enfureces o te mantienes sereno. Pasar su prueba es mantener la calma en su silencio. Ella dirá cosas filosas, te criticará, te empujará los botones emocionales. Quiere saber si tu ego necesita ganar o si tu valor proviene de un lugar más profundo. Pasar la prueba es responder sin reaccionar. Poder sin espectáculo. Creará confusión,
cambios bruscos de humor, giros emocionales, no porque sea inestable, sino porque busca tu polaridad. ¿Puedes ser sólido mientras la energía a tu alrededor fluctúa? Pasarla significa ser su ancla, no su espejo. Muchos hombres creen que la relación es cuestión de decir lo correcto, ser amable, complaciente, predecible. Pero pierden la capa oculta, porque el inconsciente femenino no pregunta, ¿es él amable? Pregunta, ¿me puede sostener cuando yo no puedo sostenerme? No se trata de arreglarla, se trata de no dejarse sacudir por sus tormentas, es convertirse en la fuerza que ella orbita, no en la que gira. A esto Freud lo llamó la arquitectura invisible de la seducción. No trucos ni manipulación, sino la capacidad de permanecer arraigado cuando ella intenta desequilibrarte. Porque hay algo que la mayoría de hombres nunca comprende. Cuando ella comienza a probarte, no busca alejarte. Busca saber si vales la pena acercarte más. Freud trató una mujer cuya voz detenía el tiempo. Una cantante de ópera adorada, rica y cubierta de sonetos. Y aún así lo dejó todo por un poeta sin un centavo que desaparecía semanas enteras. Volvía sin disculpas, hablaba poco y se marchaba. Cuando le preguntaron por qué lo perseguía, lloraba y dijo, «Cuando está cerca, me siento viva. Cuando se va, me siento vacía». Freud no lo llamó amor, lo llamó refuerzo intermitente. Comprendió que el cerebro humano no es adicto al afecto, es adicto al patrón de imprevisibilidad. Así funcionan las máquinas tragaperras. No te recompensan siempre, te recompensan a veces, de forma aleatoria. Y esa aleatoriedad te mantiene tirando de la palanca. Un estudio de Harvard de 2014 confirmó que el sistema de recompensa del cerebro se activa más con recompensas impredecibles que con recompensas consistentes. No es la recompensa, sino la anticipación, la esperanza, el quizás. Y en las relaciones ocurre lo mismo. No solo en el amor tóxico, sino en el ritmo emocional. El que da todo siempre se vuelve ruido de fondo. El que desaparece por completo se vuelve fantasma. El que equilibra presencia con ausencia, calor con frialdad, cercanía con espacio, se convierte en una adicción neurológica. No es manipulación, es biología. La mujer moderna no busca el caos para sufrir, lo busca para sentirse despierta. Aquí viene la línea que separa al manipulador del hombre que despierta. No se trata de confundirla, sino de crear contraste emocional, momentos que se sientan vivos. Como la música. Una canción no gana fuerza porque todas las notas son fuertes. La gana por el ritmo, por los espacios entre sonidos. Cuando estés con ella, quédate realmente presente. Mirada, escucha profunda, atención como gravedad. Haz que tu atención sea un regalo, no un defecto. Retírate un poco, no como castigo, sino como misterio. Déjala extrañarte. Deja que el silencio se estire y que la curiosidad crezca. No respondas siempre de inmediato. No inicies todos los planes. Déjala inclinarse. Eso crea el movimiento emocional que su sistema nervioso recuerda. No consistencia plana, sino ritmo. Olas que retroceden para chocar con más fuerza. La neurociencia moderna lo llama ciclo anticipatorio. Cuanto más anticipa, más valora. Cuanto más imagina, más vive. Y la imaginación pesa más que la información. Por eso el que lo da todo desde el principio rara vez se convierte en obsesión. No le diste caza, no le diste misterio, y su cerebro nunca construyó los circuitos del deseo. Freud no lo describió como juego. Lo describió como la psicología de la atención. Una vez comprendes que su adicción no es contigo, sino al ritmo emocional que creas, todo cambia. Dejas de intentar ganarla y empiezas a aprender a moverla. Y hay otra verdad que pocos oyen. Ella no quiere todo de golpe. Quiere sorpresa, movimiento, incertidumbre. No sobre ti, sino sobre lo que viene después.
Porque cuando empieza a preguntarse ¿qué harás?, deja de preguntarse por otros. Algunos hombres son inolvidables no por ser los más guapos, más ricos o más disponibles, sino porque despertaron algo en ella que nadie más pudo alcanzar. Freud lo insinuó, Jung lo desarrolló, y terapeutas modernos como Esther Perel lo confirman. La forma más poderosa de atracción no nace de lo que tienes, sino de lo que desentierras en ella. No tanto quién eres, sino quién se convierte a su lado. A esto Freud lo llamó alquimia emocional, la capacidad de convertir deseo latente en obsesión mediante transformación. No por perfección, sino por ser el espejo que le devuelve una versión de sí misma que aún no reconoce. En 1909, Freud estudió a un escultor renombrado. Apariencia corriente, a veces áspero, emocionalmente distante. Sin embargo, mujer tras mujer, brillantes y adoradas, lo siguieron dejando todo. ¿Por qué? Porque él no trató de poseerlas, las remodeló. Veía en ellas algo que ellas no veían. Una heredera tímida dijo, con otros era admirada, con él evolucioné. Me volví quien solo imaginaba en sueños. No era manipulación, era activación. No aduló su belleza, desafió su aburrimiento. No la halagó, confrontó su potencial. En esa fricción, ella se volvió adicta a su propia versión futura. La psicología moderna repite lo mismo. Esther Perel lo nombra expansión del yo, el impulso a ser más a través de la intimidad. Un estudio de 2018 en la revista de Personalidad y Psicología Social encontró que las personas se sienten atraídas por parejas que expanden su autoconcepto. No solo por quienes las hacen sentir amadas, sino por quienes las hacen sentir más vivas, más capaces, más dinámicas. Y las mujeres que han superado relaciones superficiales lo buscan con intensidad. No quieren un hombre que las mantenga seguras. Quieren un hombre que altere su historia y la sustituya por una más poderosa. La mayoría de los hombres solo reflejan lo que ella ya sabe. Eres hermosa. Eres tan buena. Eres increíble. Es dulce, es seguro, es olvidable. El hombre raro refleja lo que ella aún no es. Reconoce la ambición escondida, la agudeza reprimida, la creatividad aletargada. En vez de idolatrar su presente, habla con su yo futuro. Ese es el hombre que no puede soltar. No porque la complete, sino porque la reveló. No necesitas ser cruel, necesitas ser claro. En vez de decir eres talentosa, di estás ocultando lo que realmente quieres hacer, y lo sabes. En vez de decir eres hermosa, di usas la belleza como armadura. ¿De qué te proteges? No apoyes sus excusas. Desafía los límites que le enseñaron a aceptar. No con juicio, sino con precisión. Eso crea fricción, y la fricción produce fuego. No el destructor, sino el que quema la versión antigua de ella y deja espacio a la que secretamente está hambrienta de ser. Él ve más allá de su superficie, hasta su plano. No la venera, la convoca. Cuando está a su lado, ella piensa más grande, se mueve distinto, sueña en voz alta. Él confronta su zona de confort, señala sus autoengaños. La incomoda no por crueldad, sino porque no la dejará pequeña. Cambia la manera en que ella se ve a sí misma. Después de él, no puede regresar al pasado porque la hizo sentir más capaz, más peligrosa, más viva. Estos hombres no seducen con palabras, seducen con transformación de identidad. Y cuando una mujer te asocia a una versión de sí, no quiere perder eso. Tampoco te querrá perder a ti. La verdad esencial. La atracción no perdura si gira solo en torno a lo que puedes darle. Perdura cuando te conviertes en una puerta hacia la versión de ella que aún no tuvo coraje de conocer. Si puedes ser el espejo que le muestra quién podría ser, jamás olvidará al hombre que le entregó esa imagen. El descubrimiento final de Freud no giró solo en sueños,
deseo o disfunción. Giró en la memoria. No la memoria consciente que recordamos, sino la que el sistema nervioso no olvida. La llamó impronta psicosexual. La idea de que bajo ciertas condiciones emocionales y psicológicas, una persona queda grabada en tu mundo interior, no como recuerdo, sino como firma biológica. Eso explica por qué algunas mujeres se marchan con facilidad y otras se quedan incluso con hombres que las hieren. Porque algo que supera a la razón está en juego. Freud describió a una mujer en sus diarios privados. Inteligente, poderosa, autoconsciente, y aún así permanecía con un hombre que la humillaba en público, desaparecía por días y le arrancaba más lágrimas que sonrisas. Cuando Freud le preguntó por qué, ella susurró: «Porque cuando estoy con él, me siento yo misma». No era su fantasía ni su bondad. Activaba algo primitivo. No amor, sino impronta. La neurociencia moderna lo confirma. Existe una ventana crítica, generalmente en los primeros 3 a 6 meses de conexión intensa, cuando el cerebro decide fichar o soltar. Si durante esa ventana provocas picos emocionales profundos, contradicciones, placer más dolor, cercanía más distancia, validación más misterio, creas un lazo neuronal que vence a la lógica. Un estudio de Yale de 2016 halló que relaciones con turbulencia emocional temprana daban lugar a un apego a largo plazo más fuerte. ¿Por qué? Porque el cerebro reescribe su historia para justificar la intensidad. Debe ser importante, pues me costó algo. Esto se llama justificación del esfuerzo. Y es la misma mecánica que utilizan casinos, sectas y sí, hombres inolvidables. Esto no implica ser tóxico. Implica ser inolvidable. Debes crear contraste emocional tan agudo, tan cargado, que su sistema nervioso te recuerde a nivel celular. La aventura espontánea de medianoche. La conversación honesta que la dejó sin aliento. El silencio inesperado después de una intimidad profunda. El momento en que la miraste y dijiste: «Estás jugando en pequeño, y lo sabes». No manipules. Disrumpe su confort de forma sagrada. Porque el hombre que solo trae placer se vuelve fondo. El que la lleva de la risa al miedo y a la admiración en una sola noche se vuelve mito. Cada mujer escribe una historia, no sobre su vida, sino sobre quién está volviéndose. Si quieres ser el hombre que no borra, no te conviertas en su refugio. Conviértete en su catalizador. Empújala donde nadie se atrevió. Mírala de una manera que nadie más la vio. Señala la versión de ella que la aterra y la excita a la vez. Porque cuando ella te vincula con su evolución, dejas de ser hombre y te conviertes en símbolo. Y los símbolos no se desvanecen. La mayoría intenta ganarla. Los raros la transforman. No con promesas ni perfección, sino siendo la fuerza que destruyó quien ella pensó que era y puso al descubierto quién podía llegar a ser. Si quieres que se quede, si quieres ser el nombre que nunca borra, no busques ser seguro. Sé la historia. Sé la transformación. Sé el hombre que la hizo sentir como si nadie más existiera. Porque al final, no es el amor lo que la ata. Es el hombre que se convirtió en su punto de inflexión.